En las montañas alucinantes 8, primera parte. Danforth y yo estudiamos con especial interés y mucha angustia todo lo que se refería a la ciudad. Los documentos abundaban y descubrimos por suerte al nivel del suelo una casa más nueva cuyos muros, algo dañados por un derrumbe vecino, describían un período muy posterior al del mapa plioceno. Este fue el último lugar que examinamos minuciosamente, pues lo que descubrimos allí nos dio un nuevo e inmediato objetivo. Nos encontrábamos sin duda en uno de los lugares más extraños, terribles y antiguos del mundo. No tardamos en comprender que esta tierra desierta tenía que ser la fabulosa meseta de Lenga, que ni aun el autor del Necronomicon se había atrevido a describir. La enorme cadena montañosa era increíblemente larga, pues, incluidas sus estribaciones, se extendía desde la tierra de Luitpold, en la costa del mar de Weddell, hasta el otro extremo del continente. Las partes realmente elevadas formaban un arco que nacía a los 80 grados de latitud y 60 de longitud este, y llegaba a los 70 de latitud y 115 de longitud este. El lado cóncavo enfrentaba nuestro campamento, que alcanzaba la costa cubierta de hielo, cuyas colinas fueron avistadas por Wilkes y Mawson. Pero la naturaleza había erigido unos monstruos mayores, y no muy lejos de allí. He dicho que esos picos son más altos que los del Himalaya, pero las esculturas me permiten afirmar que no son los más altos del mundo. Este frío honor le corresponde sin duda a algo que la mayor parte de las esculturas apenas osan nombrar. Otras hablan de eso con una repugnancia y un horror evidentes. Existía, parece, en esas antiguas tierras, las primeras que surgieron a la superficie luego de la aparición de la luna y la llegada de los antiguos, una parte que era comúnmente evitada a causa de su reputación. Las ciudades edificadas allí se derrumbaron misteriosamente antes de tiempo. Luego, cuando las convulsiones terrestres de la era cománchica asolaron la región, una prodigiosa línea de picos se alzó de pronto en medio del terrible caos, y el mundo se encontró en posesión de las más majestuosas y terribles de sus montañas. Si la escala de las esculturas era correcta, estas cimas aborrecibles debían de alcanzar una altura de 12.000 metros. Se extienden, parece, desde los 77 grados de latitud y los 70 de longitud este hasta los 70 de latitud y los 100 de longitud este, a unos 400 kilómetros de la ciudad muerta. De modo que si no hubiera sido por aquella niebla, habríamos podido ver sus terribles picos. Su extremo norte tenía que ser visible desde la costa de la tierra de la Reina Mary. Algunos de los antiguos, en los días de la decadencia, habían dirigido extrañas plegarias a esas montañas, pero ninguno se acercó a ellas ni se atrevió a insinuar que podía ver más allá. No habían sido vistas por ningún ser humano, y mientras yo estudiaba las emociones expresadas por las esculturas, rogué que nadie las viese nunca. Hay unas colinas en la línea de la costa, detrás de la cordillera, en las tierras de la Reina Mary y el Kaiser Guillermo, y agradezco al cielo que nadie haya sido capaz de ascender a ellas. No soy ya tan escéptico en lo que concierne a las antiguas leyendas y temores, y no me río de las concepciones del escultor. Según él, los rayos se inmovilizan en esos picos siniestros, y un resplandor inexplicable nace de una de esas cimas durante toda la noche polar. Hay pues, quizás, una muy real y monstruosa amenaza en lo que dicen los manuscritos por narcóticos de Kadat en el desierto helado. Pero las tierras que nos rodeaban eran apenas menos extrañas.
aunque sí quizás menos malditas. Poco después de la fundación de la ciudad, se alzaron en la cadena montañosa los templos más importantes, y unas torres grotescas y fantásticas se elevaron hasta el cielo en sitios donde ahora veíamos una simple acumulación de cubos. Con el correr de los años aparecieron las cuevas, anexas siempre a los templos. En épocas más tardías, las aguas arrastraron todas las vetas calcáreas, de modo que los picos, los contrafuertes y la misma llanura se transformaron en una verdadera red de galerías y cavernas unidas entre sí. Muchas de las esculturas describían las expediciones al interior de la Tierra y el descubrimiento final de un vasto mar tenebroso en las entrañas del globo. Esta cavidad había sido formada sin duda por el río procedente de las montañas occidentales, horribles y anónimas, y que había bordeado la cordillera de los antiguos antes de desembocar en el océano, entre las tierras de Bad y Totten en la costa de Wilkes. Poco a poco había ido devorando la base calcárea de los picos, hasta que al fin las corrientes llegaron a las aguas subterráneas y se unieron a ellas para formar un abismo más hondo. Pronto todo el río se volcó en esa caverna y su cauce quedó definitivamente seco. Los antiguos, comprendiendo lo que había ocurrido y ejerciendo nuevamente sus habilidades artísticas, habían esculpido como pilones las piedras de la abertura por donde la corriente descendía hacia la oscuridad eterna. Este río, cruzado en otro tiempo por puentes de piedra, era indudablemente aquel cuyo cauce seco habíamos visto desde el aire. Su posición en los distintos bajorrelieves nos permitió orientarnos, observar las transformaciones de la ciudad en las diversas etapas de su larga historia y dibujar un mapa apresurado, pero minucioso, de las particularidades más salientes, plazas, edificios importantes, para que nos sirviesen de guía en exploraciones futuras. Pronto pudimos reconstruir imaginativamente la prodigiosa ciudad tal como había sido 1 millón de años, 10 millones de años o 50 millones de años atrás, pues las esculturas reproducían con toda exactitud el aspecto de los edificios, las plazas, los barrios, las montañas y la lujuriosa vegetación de la era terciaria. La ciudad debió de tener una maravillosa y mística belleza, y cuando la imagino, olvido casi la opresión que sentía ante aquel laberinto de edad inhumana, inmenso, sin vida, extraño y bañado en una luz crepuscular y glacial. Sin embargo, de acuerdo con algunos de los bajorrelieves, sus mismos habitantes habían conocido un terror misterioso. En numerosas escenas se los veía retroceder ante algún objeto, nunca representado, que había sido encontrado en el agua y que procedía de las horribles montañas del oeste. Solo en la casa de más reciente construcción, con sus esculturas decadentes, descubrimos algunas referencias a la catástrofe que había llevado al abandono de la ciudad. Debía de haber esculturas de la misma edad en otras partes, a pesar de la falta de energía y aspiraciones, natural en un periodo de tensión e incertidumbre, y poco después tuvimos la certeza de que así era. Pero esta fue la primera y única de las esculturas que encontramos directamente. Pensábamos seguir buscando, pero, como he dicho, ciertos hechos nos obligaron a alterar nuestros planes. Sin embargo, debía de haber un límite, pues una vez desvanecida toda esperanza de poder seguir así, tenían que haber cesado también las decoraciones. La calamidad había sido, por supuesto, la llegada de esos grandes fríos que invadieron la Tierra y que nunca abandonaron desde entonces las regiones polares. Esos grandes fríos que, en la otra extremidad del globo, pusieron fin a las fabulosas tierras de Lomar e Hiperbórea. Sería difícil fijar la fecha exacta en que los fríos llegaron a la Antártida. Calculamos que los periodos glaciales se iniciaron hace unos 500.000 años,
pero en los polos ese fenómeno tuvo que ocurrir antes. Toda estimación cuantitativa es solo una hipótesis, pero es muy probable que las últimas esculturas tengan menos de 1 millón de años y que el abandono de la ciudad se completase antes de la iniciación convencional del Pleistoceno, hace 500.000 años. Las esculturas revelaban que la vegetación había disminuido gradualmente y que al mismo tiempo se habían despoblado los campos. En las casas aparecieron aparatos de calefacción y los viajeros invernales se envolvieron en trajes protectores. Toda una serie de cartelas. En estas últimas esculturas, el arreglo de las bandas aparecía frecuentemente interrumpido. Describía la constante migración hacia los refugios más cálidos, ya sea las ciudades submarinas junto a las costas lejanas o el laberinto subterráneo bajo las cavernas calcáreas de las colinas.